acá ya comienzan algunas dificultades adicionales porque ya no hay una raíz, ahora hay varias raíces. Y mientras más atrás nos vamos, el hueso es más corticalizado, es más duro. La tabla vestibular cada vez es más delgada, no se puede romper, queremos cuidar el hueso. Las raíces tienen mayor probabilidad de presentar dilaceraciones, deformidades, ¿no? Y eso hace que conforme nos vamos más atrás, aumenta el número de dientes, de raíces. Ya no es una premolar, ya no es ahora es una molar. Y por lo tanto, si tiene dos raíces, se duplican los problemas. Si es una superior, con tres raíces, una molar superior, aumenta más los problemas, ¿no? La primera molar superior siempre es la más temida por todos nosotros cuando estamos estudiando. Porque tiene tres raíces, ¿no? Porque es la que más se rompe. Y lo único que tenemos que ver es, en la radiografía, qué forma tiene la raíz. Un diente así no va a ser igual que un diente así. Y una vez que tengamos los dos dientes, o los tres dientes completamente luxados, ya están girando, el movimiento para este será llevarlo hacia un cruzado. Este será llevarlo hacia el distal. Y este todavía más hacia el distal. Por eso es importante la radiografía periódica. Todos los dientes no se extraen de la misma manera, ¿no? Hay principios básicos, pero todos no salen en la misma dirección. ¿Qué forma tiene la corona? ¿Es una corona grande? ¿Es una corona pequeña? ¿Es un premolar superior? El primer premolar superior generalmente tiene dos raíces, usualmente están fusionadas, en este caso están divergentes solamente en el ápice. Se nos puede fracturar una raíz, la vestibular o la palatina, ya comienza un poco más de dificultades, ¿no? Es el premolar inferior. ¿Cuál es el problema del premolar inferior? Que el hueso es extremadamente corticalizado. Incluso es un poco más laborioso para poder usar ese diente. Entonces, esta raíz, por ejemplo, esta raíz que le puso acá, que es media mordida, esas son las terribles. Porque significa de que ese paciente ha desarrolla mucho más fuerza que otros pacientes, por eso que el diente tiene esa forma. Es como que vamos al gimnasio, los varones de la chica. Los varones, ¿qué quieren hacer cuando van al gimnasio? Quieren salir flaquitos. Quieren salir bien agarrados, ¿cierto? Con una buena musculatura. Y desarrollen más masa muscular para que la masa muscular se acompañe de mayor masa ósea. Ese es un mecanismo natural. Y los dientes también, porque los dientes al sufrir una mayor presión masticatoria, una mayor carga masticatoria, tienen que tener más volumen. Y eso se refleja en la forma de las raíces. Ya en el primer molar ya comienzan los problemas. Hay diferentes formas anatómicas, y 50.000 formas anatómicas de los molares superiores. ¿Qué característica tiene la raíz palatina, por ejemplo? La raíz palatina, el seno maxilar, usualmente guarda la forma de las raíces. Entonces la raíz palatina, usualmente, es una de las más fuertes y es una de las que está más cerca del piso del seno maxilar. ¿Cuáles son las raíces de los dientes que están más cerca del seno maxilar? No es para asustar el seno maxilar, no pasa nada si lo tocamos. Premolares y molares. ¿Sí? ¿Qué dientes son los que tienen la raíz más próxima al piso del seno maxilar? La primera molar con la segunda. Todas las molares. Ya está, todas las molares. Sí, de todas las molares. No, la vestibular también. Sí, porque el seno maxilar tiene esa forma. Entonces todas las raíces de las molares están próximas al seno. ¿Y qué otros dientes? Tenemos que ver en la radiografía, pero usualmente el segundo premolar también. El primer premolar es raro. Miren esta dilaceración pequeña. Si la corona es grande, es obvio que ese es uno de los dientes que soporta mayor cantidad de fuerza masticatoria, más de 100 kilos en una mordida. Y el otro es el canino. ¿No? El canino, el señor canino, ese también es uno de los más complicados para extraer. Y la forma anatómica del molar difiere en cada persona, porque no es un rectángulo, sino que la forma característica muchas veces no coincide con la del forma. ¿Qué movimiento tenemos que hacer? Siempre tratar de rotar.
Siempre tratamos de romperlo, para romper la fibra vestibular, sea cual fuese el tiempo. Eso significa que siempre tenemos que hacer una extracción dental con radiografía, ¿no? Los problemas empiezan cuando no seguimos esos parámetros. Acá sí creo que no se corre. No, sí se corre. Voy a quitar el movimiento, pero mientras no se resiste, ya está. Para el primer molar, premolar, no. Para extraer los dientes superiores, nosotros infraorbitales y queremos un dental anterior, ¿no? Que es la rama principal. Y por palatino, el nervio nasopalatino solamente del canino canino. Solamente del canino canino, ¿no? Por detrás del canino, o sea, los premolares, ya es el nervio palatino. Anterior, posterior. Anterior, ¿no? Tiene que ser por el agujero palatino posterior. Entonces, de primer premolar a primer premolar, hay que anestesiar esos nervios. El segundo premolar a veces difiere porque hay un ramo accesorio que no lo tienen todos los pacientes, que se llama el nervio alveolar, el nervio dentario medio o alveolar medio, que es exclusivo para el segundo premolar. Pero anestesiando en el lápiz es suficiente. Y en el molar, en el primer molar, acá tenemos que anestesiar qué nervios. Claro, todo es vestibular y palatino, en la práctica es fácil. Pero ¿qué nervios vamos a anestesiar por vestibular? ¿Tu nombre es? Jorge. Jorge. Jorge, sí. Jorge. ¿Qué nervios vamos a anestesiar para extraer un primer molar superior? Ahí tenemos tres raíces. Es el único que tiene una inervación sui generis, diferente al resto. La raíz palatina, ¿quién inerva? Más fácil, empezamos por ahí. Palatino posterior. El nervio. Claro, el nervio palatino es para anestesiar el encierro, pero al tiempo. Nervio dentario posterior. La raíz palatina lo inerva. El nervio palatino posterior. Bueno, el nervio dentario posterior. Ah. La raíz facial. Por diente. Nervio dentario medio. Claro, dentario o medio dependiendo si tiene el paciente. Y la raíz distal, dentario posterior. Entonces, eso es lo que lo hace diferente, ¿no? El tema de la anestesia. ¿Qué nervio vamos a anestesiar? Y el segundo molar es más fácil. Dentario posterior y por palatino. El palatino anterior. El nervio palatino anterior. ¿Qué forceps vamos a utilizar? Tiene un mapa para estar resumido. C significa correr. Ese tiene un corte especial que no tiene dientes. De premolar a premolar, todos los premolares incisivos caninos con el forceps recto. Y en los molares superiores con el forceps para los molares superiores, ¿no? Que hay un derecho y hay un izquierdo. Ya vamos abajo también, algo similar, el pico del oro para los molares inferiores. El pico del oro debe su nombre, ¿por qué? Porque la parte activa tiene este pico. Si lo vemos de frente se parece al pico de un oro, pero es un pico del oro. Tiene los dos lados iguales para poder coger al molar inferior. Y si la corona del primer molar inferior está rota, ¿con qué forma lo sacamos? Con el pico mirar, ¿no? Porque en la parte cervical a veces ya no hay ranura porque la corona se rompió. Todo eso es sentido común, ¿no? Tenemos que sacar el mayor problema. Y acá, algunos segundos que vamos a ver más claro en la práctica. El forme para molares superiores hay un lado que tiene diente y otro lado que es plano. El lado plano siempre va a palatino o vestibular. Palatino. Por eso que acá dice derecho del paciente, palatino, vestibular del paciente, o sea, para molar superior derecho. Y acá izquierdo del paciente, el lado plano, el lado palatino y el lado
del diente para el lado horizontal. ¿Y el bayoneta para qué sirve? Para raíces superiores, nada más. Superiores, nada más. Para el inferior no entra. Es para superiores. Solo para superiores. Con la forma anatómica que tiene. Tendríamos que arrancarle la mandíbula para que pueda coger el inferior. Por eso está diseñado para de esa manera, ¿no? El cordalero, que tiene varias formas, pero lo característico es que la parte activa no tiene dientes en ninguno de los lados. A veces es con esa angulación, a veces viene ligeramente curvo. Bayoneta para raíces superiores. Dientes anteros superiores con corona, esforje recto. Bayoneta para remanentes. Pico de Milán, para molares superiores. ¿Qué es lo más importante para nosotros? El hueso. El hueso. El doctor Atwood, ¿qué le tiene, perdón? Son las 8. Vamos a tener que ver. El doctor Atwood en 1976 hizo un experimento clínico muy interesante. Los pacientes que él iba a atender y que iban a recibir como tratamiento la extracción, antes de extraerlo lo pintaba con sulfato de bario diente y también el fondo de zinc. Y tomaba una radiografía de perfil. Después de extraerle, hacía la misma operación. Después de algunos meses y de algunos años hacía lo mismo. Hizo seguimiento a sus pacientes hasta por 11, unos pacientes hasta por 13 años. Y en base a eso, él desarrolló esta clasificación. Esta la utilizamos sobre todo en implantología como una adaptación. El hueso puede pasar por 6 etapas, que le dio un nombre de orden 1 al 6. Y a cada uno de ellos le dio un nombre. Por ejemplo, a este le llamó reborde preextracción. En el reborde preextracción se supone que la línea azul está marcando la altura del hueso. La cortical, la tabla vestibular y lingual en este caso están muy altas. Siempre la lingual está más alta. Después que se hace la extracción, el coágulo invade el alveolo. Pero el coágulo no llega a llenar todo el alveolo, porque todos los líquidos por tensión superficial son estos. Entonces, al hacer esto están dejando un espacio. Ese espacio lo invade la encía y comienza la remodelación. Palabra generosa para decir empezó la reabsorción de hueso, ¿no? Entonces dice, cuando el diente es extraído y no hay enfermedad periodontal, la altura de la tabla vestibular disminuye porque la tabla vestibular es más delgada. Al ser más delgada, más pequeña, y si metemos el botador, vamos a perder la tabla vestibular. Hay que se llama reborde. Si es pre-extracción, que se llama post-extracción. Cuando el hueso ya se remodeló y es grandazo, se llama reborde tipo 3, alto y bien redondeado. Ustedes llevan un curso de prótesis total. El reborde que le va a pedir la doctora o el doctor es este acá. El grandazo, bonito, para que la prótesis total se retenga, tenga retención, estabilidad, soporte. Pero ya está reabsorbido. Y es un reborde tipo 3. Luego pasa el tiempo, y una de las cosas interesantes que dijo algo es que primero el hueso se reabsorbe en ancho y después en altura. Salvo que existe una enfermedad periodontal o algo que haga que el hueso disminuya de frente en altura. El hueso normalmente no disminuye de frente en altura, primero en ancho y después en altura. Entonces, al disminuir primero el ancho, este reborde alto y bien redondeado va perdiendo el hueso medular y se convierte en un reborde filoso, que le llamo filo de cuchillo, que se utiliza, ese término se utiliza bastante, ¿no? En periodoncia, en implantología, en rehabilitación. Pero no sé. Ahí pero ya es más complicado trabajar, por ejemplo, con implantes en el 4. El implante, y le pones una prótesis total, cada vez que el paciente mastica, la placa de acrílico hace contacto con la encía y la aplasta contra la cresta. Y le duele, me duele. Claro, entonces es un problema porque es un paciente que todas las semanas está en tu consultorio porque siempre te duele, ¿no? Y no le puedes bajar el hueso porque lo vas a reducir en extremo de, ¿no? Y la pregunta que les hice, después que ustedes hacen la extracción y comprimen las tablas, de repente lo convierten en un filo de cuchillo. Entonces, no queremos eso. Entonces, aplástalo, dice. No lo aplastas, no le das caso. A eso no le explican. Preextracción, posextracción, alto y bien redondeado, filo de cuchillo.
Después pierde altura, se convierte en bajo bien regular. Ahí empieza el problema para la prótesis total. No para los implantes, pero sí para la prótesis total. Para el implante también si el nervio estuviera por acá, de la pequeña. Empiezan los problemas ahí. Y el reborde tipo 6 es el reborde deprimido, ¿no? Donde ya todo el hueso alveolar ha desaparecido. El paciente solo tiene hueso basal. Nada más plano. Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo se utiliza en implantología para el resto de las arcadas, con esta clasificación solo y para el sector anterior inferior, y se llama clasificación de Keywood. O sea, no es ACO, no es Keywood, CA, pero bueno, es otro autor, otro investigador, coincidentemente tiene la parte final de su apellido similar. Se van a encontrar cuál es la clasificación de Keywood. Es la misma de ACO, solamente que la ha adaptado para cada uno de los sextantes. No se trabaja con sextantes, o sea, no trabajan con cuadrantes. Sextante posterior, anterior, posterior, posterior, anterior, pues son 6 sextantes. Entonces, la reabsorción del hueso se cumple tal cual dice algo, pero es diferente en cada sextante. Entonces, lo que hizo Keywood y colaboradores fue adaptar la clasificación de algo para el resto de las zonas de maxilar. Porque la clasificación de Keywood también es del 1 al 6 y el nombre es el mismo. Solo que el modo de reabsorber ese hueso es diferente en cada región anatómica. Este dibujo que lo guardo desde hace años, 20 años más o menos. No hay que meter la mano en la boca del paciente. Para eso están los instrumentos. Salvo situaciones muy marcadas, muy particulares, no hay que hacer eso. Esta es la técnica del sándwich. Yo te leo un libro. Si te rompe el diente, no te preocupes, coges una parte de la tabla. Es una barbaridad. ¿No? Ya no se debe hacer. No, doctor, en este caso, ¿qué parte de la tabla coge? No de comer. Agárrate donde puedas y lo sacas del viaje. Eso es decir, porque antes no nos interesaba el reborde, porque no había implantes. ¿Correcto? Por eso esta técnica ya no se usa. Yo recuerdo hace años, en el año 97, llevaban conmigo los alumnos de cirugía TOSO, que es ahora cirugía 2 por un año. Y le digo a los chicos, a ver, hay un instrumento que se llama gubia, o el violótono, que sirve para cortar el hueso. Y a ver, muchachos, levanten la mano los que han comprado su gubia, y levantó la tercera parte del salón. Una mala noticia, deben botar su gubia. Y le digo, si tienes una dentadura, una prótesis, con una cresta, ¿qué cosa es lo que haces? Agarras un alicate y lo cortas. ¿Qué va a pasar si cortas un alicate y lo cortas? Si así no puedes romper más, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Coges un instrumento rotatorio, una piedra y lo pules. Entonces, si eso haces con la prótesis, ¿por qué no haces eso con el paciente? O sea, es decir, el hueso que queda no voy a coger la nota y lo voy a recortar, porque se me va a ir la mano y voy a perder el hueso. Entonces, todas esas cosas, felizmente, han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Ya no se hace eso, o hay que tratar de evitarlo. Le haces un colgajo, desgastas el hueso por toda la tabla circular hasta que lo encuentres libre en la raíz y lo sacas. Lo dejaste sin hueso. No, eso ya no se hace. No, es una extracción de una raíz, de un libro antiguo. Es decir, le haces el colgajo y desgastas el hueso por vestibular hasta donde puedas y luego lo extraes. Incluso están en hueso estapical. Y en ese caso, la raíz está muy intrusiva, ¿cuál sería el procedimiento correcto? Una puede ser eso correcto, pero lo rellenan con hueso después de la cirugía, ¿no? La otra es una técnica que se llama técnica de la ventana ósea, donde haces una osteotomía por acá, no acá, sino acá. Y el diente lo empujas hacia arriba, a través del mismo libro. Entonces, en ese caso, esta parte de la cresta la conservas, que es lo que te interesa el punto de vista estético, ¿no? Entonces, la técnica de la ventana ósea que tiene este año 1953, este es el libro, el otro libro, el plástico. Este es la gubia, rosado, se lo dejaban en hueso tipo 5 o en hueso tipo 6. Está redondito, para poder preparación de hueso. Ahora utilizamos estos instrumentos rotatorios que se llaman fres. Cuando compren su fresa, compren una fresa quirúrgica, no una fresa de diamante, y que tenga el tallo largo o el espigo largo. Porque si compran uno de espigo corto, normal,
se puede quedar en el aire. Dicen que los trabajos de investigación después de 5 años ya no sirven. Eso hemos escuchado. ¿Este tiene cuántos años? Y todavía sirve. Hay cosas que sirven, hay cosas que no cambian. Pfister y Gross hicieron un trabajo de investigación en mandíbula de perros vivos, perros vivos. Y le hicieron una osteotomía en el lado derecho y en el lado izquierdo del recto. En un lado hicieron la osteotomía sin irrigación, sin echarle agua. Y en el otro hicieron lo mismo con irrigación. Voy a mostrarles el final para no, porque es una foto en blanco y negro, es una foto antigua. Después de 2 semanas en el perro, después de 3 semanas en el ser humano, se forma el hueso cuando se utiliza irrigación. Cuando no hay irrigación, se forma tejido fibroso. ¿Qué es mejor? Hueso. Conclusión de Pfister y Gross: siempre hay que hacer la osteotomía con irrigación. Hay cosas que no cambian. ¿Irrigación con agua o lo resuelve? Bueno, pero es un refrigerante. Es un refrigerante. Pero acá vemos que el hueso de aquí es diferente al hueso de acá. ¿Ok? Entonces, esto de acá se llama regeneración. Cuando en este caso el tejido se reemplaza por un tejido que sigue siendo exactamente igual al anterior. Y el otro se llama reparación. Es decir, el tejido se repara, se llena con hueso, pero las características del tejido que se ha formado no son exactamente iguales al del tejido normal. Desde el punto de vista clínico, a todo ello le llamamos cicatrización. Pero en realidad, histológicamente, eso lo complica como algunos lo de patología, esto es regeneración, esto es reparación. Es decir, aún con la mejor irrigación, el tejido no queda igual. Esa es la conclusión. Pero es lo mejor que tenemos nosotros. Y por ahora, como un tema de cultura general, y tenemos un poco de tiempo, les voy a hablar algunas cosas de otros instrumentos de trepanación ósea que no utilizan instrumentos rotatorios. En periodo 11 les van a enseñar a hacer el raspaje manual, seguramente al principio, y después les van a enseñar a utilizar el escalpo, o sea, el ultrasonido para limpiar los dientes. Perfecto. Ese ultrasonido trabaja con vibración, es una vibración ultrasónica. Y la vibración ultrasónica hace que la punta del instrumento, disculpa, haga así como un pájaro carpintero, haga un efecto de micromartilleo. Y ese efecto de micromartillo, en este caso, es el que va a cortar el hueso. ¿No? Vamos a hablar, anoten ahí, de ultrasonido quirúrgico. Existen 2 formas de cortar el hueso. Una mediante instrumentos rotatorios, que es lo más accesible y económico y barato, y lo más difundido, y lo otro es utilizando un ultrasonido quirúrgico. El ultrasonido quirúrgico, o el principio para esto, fue descrito por primera vez por Pierre Curie. ¿Qué significa Pierre Curie con la ontología, con el curso de cirugía? Pierre Curie descubrió que un cristal de cuarzo, cuando es sometido a una fuerza de compresión, genera energía eléctrica. Eso se llama efecto piezoeléctrico. Y al revés, cuando el cristal de cuarzo le aplica una fuerza compresiva, también le aplica electricidad, los cristales comienzan a hacer un movimiento vibratorio. Eso se llama efecto piezoeléctrico inverso. Repito, cuando un cristal de cuarzo o un material de esas características se le aplica una fuerza compresiva, se produce electricidad, efecto piezoeléctrico. Al revés, al mismo cristal ya no le aplican presión, sino le aplican energía eléctrica, lo que se produce es una vibración ultrasónica, un micromovimiento. A eso se le llama movimiento piezoeléctrico inverso. Algunos de ustedes lo ven escuchando su celular. ¿Por qué escuchamos el sonido en el celular? ¿Cómo se produce el sonido en el celular? Porque su celular tiene una batería, produce electricidad. Y su celular tiene también algunos cristales que ya no son de cuarzo, porque son muy caros. Y esa energía eléctrica de la batería sobre el cristal que hace micromovimientos que generan un sonido, que es lo que escuchamos nosotros de sonido en nuestro celular. Todo eso se llama efecto piezoeléctrico inverso. ¿Quiénes han viajado por avión? No, pero todavía no, perdón. Entonces, eso es lo que descubrió Pierre Curie. Muy importante. Ahí está. Cristal de cuarzo,
Le aplico una presión, se produce energía eléctrica, efecto piezoeléctrico. Le aplico energía eléctrica al cristal, el cristal se comienza a mover. Micromovimientos, efecto piezoeléctrico inverso. Entonces, el principio que se utiliza en el ultrasonido quirúrgico se llama efecto piezoeléctrico inverso. Porque a nuestra pieza de mano le llega electricidad y los cristales comienzan a hacer esto. Y ese micromovimiento comienza a cortar el hueso, comienza a cortar el pie, comienza a cortar cualquier sentido, comienza a cortar el pie. Y otra particularidad del efecto piezoeléctrico es que los cristales que tienen efecto piezoeléctrico, en esos cristales las moléculas se alinean y hacen de manera sincrónica este movimiento. Esto, las moléculas están dispersas, se alinean y generan un movimiento en una sola dirección, lo que genera este micromovimiento. Es imperceptible al oído humano y es imperceptible al tacto humano. Cuando hay un terremoto o va a haber un temblor, los perros comienzan a nadar, los pájaros comienzan a volar. ¿Y qué dice la abuelita? Dice la abuelita. ¿Por qué? Dice, los pájaros sienten. Dice. Los pájaros no sienten nada, sino que tienen un mejor oído que nosotros. Ellos ya están escuchando el sonido del temblor antes que nosotros. Y como tienen una mayor capacidad, su sentido tacto es más fino, comienzan a percibir movimientos antes que nosotros. Anoten ahí. El ser humano solamente es capaz de escuchar y sentir frecuencias hasta de 17 kHz. Frecuencias mayores de 17 kHz no lo escuchamos y no lo sentimos. No lo escuchamos. Entonces se genera una longitud de onda, se hace, esto se ve en dibujo, no es que esté borrado, hace que la punta, el extremo del piso eléctrico comienza a vibrar. Pero es de una frecuencia tan alta que uno coge el piso eléctrico y no se siente nada. Porque nosotros, estos tenemos una frecuencia más o menos de 25, 30 kHz. Nosotros solo percibimos micromovimientos hasta de 17 kHz. Pero si ponen su dedo acá, le corre el dedo 2. Eso es el efecto piezoeléctrico. Se puede modular la frecuencia para que sea. Este es el peluquín Bernoulli, el principio de Bernoulli. ¿Quién sabe qué cosa fue el principio? ¿Qué es el principio de Bernoulli? ¿A qué temperatura se evapora el agua? Vamos a estar hasta 100 grados centígrados a nivel del pan, ¿cierto? Perfecto, ya está. Lo que dijo Bernoulli, entre otras cosas, es que cuando un objeto se mueve a alta velocidad, la presión atmosférica alrededor de ese objeto cae abruptamente. No, eso lo hizo Bernoulli. Cuando un objeto va a alta velocidad, se produce una caída brusca de la presión atmosférica solo alrededor de ese objeto. Cuando el agua entonces es irrigada sobre el tejido y ¿cómo se llama? Si nosotros echamos un chorro de agua alrededor de un objeto que corre a velocidad, ¿qué va a pasar? La presión atmosférica alrededor de ese cuerpo que corre a velocidad va a caer. Y el agua se va a vaporizar a temperatura ambiente. No necesitamos los 100 grados centígrados. Eso lo dijo Bernoulli. Ahora sí, levanten la mano los que han viajado en avión. Cuando han volado en avión, ¿tú ves las nubes abajo o a la altura del avión? Abajo. Volamos encima de las nubes. ¿Y qué cosa hay encima de las nubes? Porque las nubes es agua también vapor. Arriba, más arriba está el agua. En otra la palabra. En otro estado. Entonces, cuando el avión corre a alta velocidad, ¿qué pasa? El agua que está debajo del avión, en las alas del avión, se vaporiza. Pero no hay temperatura elevada, se vaporiza a temperatura ambiente. Esa agua, esas partículas de agua que se quedan debajo de las alas del avión, hacen que el avión se levante. O sea, no es que el avión va volando por la velocidad, es que la velocidad genera o ayuda, se ayuda por el principio de la vida. Entonces, cuando utilizamos el motor piezoeléctrico y le echamos agua, el agua comienza a correr a alta velocidad y las burbujas que se producen como consecuencia. Bueno, hasta esto ya lo puse. Eso no lo pasó. No está acá.
que cuando el piezoeléctrico comienza a la punta, comienza a ser irrigada, el agua se comienza a vaporizar a temperatura ambiente. Pero esas burbujas no explosionan como en el caso de las burbujas del agua que hierve. Ustedes han visto cuando la mamá le dice, a ver, poner el agua más pequeño. Hierve el agua, Andrés, ¿qué haces? Levanta la tapa, así que la burbujita, mamá, ya estoy viendo el agua. Pero las burbujas que se producen como consecuencia de la vaporización bajo el principio de Bernoulli no explosionan, no explotan, implosionan. O sea, las burbujas se comienzan a achicar, hasta que llega un punto máximo y estalla. Y se libera energía cinética. La energía cinética que libera una burbuja por implosión es mucho mayor que una burbuja por explosión. Todos hemos visto en la televisión cuando se baja un edificio en otro país, ¿no? Le meten bombas, qué sé yo, pero no sale disparado por toda la ciudad. Todo implosiona, todo se va hacia adentro. ¿Y por qué utilizan el principio de implosión? Además de que no estalla todo el edificio, lo que genera es mayor energía, se libera mayor energía cinética. Es decir, un efecto implosivo genera mayor energía cinética que un explosivo. ¿No? Eso es entonces el principio de Bernoulli. Entonces la extracción clásica, vamos a tener que seguir haciendo con motor. Si en el camino alguien compra, o no, consigo compra su periótomo, va a ser mucho mejor, pero el periótomo solo sirve para los dientes anterosuperiores, donde el hueso es plano. Lo que queremos evitar con el elevador es romper la cresta ósea. Bueno,